El monasterio cisterciense de Poblet está situado a pocos kilómetros de aquí. Su fundación tuvo lugar a mediados del siglo XII y su desarrollo como gran centro religioso discurre en paralelo al crecimiento de Montblanc. Tanto la villa como el monasterio disfrutaron del favor y los privilegios otorgados por los monarcas catalanes, lo que frecuentemente provocó enfrentamientos y disputas que enturbiaron sus relaciones. Se cuenta que los vecinos de Montblanc iban a buscar leña a los bosques de Poblet, y era habitual que se produjeran peleas con los monjes y guardianes del monasterio. En cierta ocasión, estos últimos mataron a 2 vecinos de la villa, y la indignación entre sus habitantes fue tan grande que como venganza saquearon el monasterio, llevándose comida y animales, y provocando muchos desperfectos en el edificio. Los monjes acudieron ante el rey reclamando un castigo justo para los asaltantes, y este, a quien unía un lazo muy estrecho con el monasterio, además de imponer una gran multa a la villa, ordenó que fueran desmochadas todas las torres de la muralla de Montblanc.